Miremos aquí hay un poco de frutas. Observemos el tamaño de las lombrices. Miren en las frutas como están en el cartón. Buenos días con todos, estamos en el proyecto de lombricultura, el cual estaba paralizado debido a la pandemia, pero lo vamos a reactivar. Ustedes verán el paso a paso de la reactivación. En el momento la única cama que tenemos está a la mitad de su capacidad, ya que no lo hemos alimentado como se merece. El propósito de esta lombricultura es la producción de la lombriz roja californiana, la producción de humus de lombriz y por supuesto la venta de lombrices. Les iré mostrando todo el proceso cuando ya llenemos nuestra primera cama hasta cosechar el humus de lombriz, luego la construcción de nuestra segunda cama. Continuando, esta es la cama que yo tengo, es de 10 metros de largo por 1 metro de ancho y 40 centímetros de altura. La tengo cubierta con una malla sombra, bajo la malla sombra la tengo con un costal. Con eso ayudamos a que se mantenga en oscuridad y mantenga la humedad. Bueno amigos, hemos procedido a alimentarlas. Conseguimos los desechos en un mercado, hojas de lechugas, legumbres, frutas, todo lo que se pudo encontrar, plátanos. Pusimos también cartones, que igual que con el tiempo eso se pudre y se lo comen las lombrices. Pusimos una capa de abono de ganado, luego la mojamos para que esté totalmente húmeda. Les seguiré contando cómo va el proceso. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Han pasado 5 días de la última vez que pusimos el alimento. Vamos a revisar si todo está bien o requiere un poco de agua, cómo está la humedad, la temperatura. Listo, hemos retirado el costal. Como pueden ver, se ve muy bien. Vamos a revisar cómo están las lombrices, espero se pueda enfocar bien. Miren, les encanta el estiércol de ganado. Ahí están las legumbres. Sigue el proceso de descomposición. Espero que se enfoque bien, porque estoy indicando la mano. Ya, está todo muy bien. Vamos a solo colocar un poco de agua. Listo, hemos procedido a humedecer nuestra cama de lombriz. Lo hicimos con esta regadera. Nosotros aprovechamos lo que es el agua de lluvia que recogemos de nuestra propia casa. Ahí está. Hay que recordar que las lombrices requieren que esté en nuestra cama aproximadamente un 80% de humedad. Con que mantengamos esos niveles de humedad, ellas viven muy feliz. Y como pueden observar, hay unos trozos muy grandes. Hay hortalizas que yo las pongo enteras, las frutas están enteras. Yo he aprendido igual con la experiencia que no es necesario hacerles pedazos más pequeños. Al inicio yo sí los hacía. Como dato adicional, coloco agua en nuestra cama para que se mantenga la humedad. Aproximadamente cada 4 o 5 días, igual depende del clima que esté haciendo. Si hay días calurosos, soleados, sería cada 2 o 3 días. Continuamos, hemos vuelto después de, creo que son unos 8 días que pusimos el alimento. A simple vista le falta un poco de humedad, pero las lombrices se ve que están trabajando bien. No sé si se puedan fijar cómo van dejando. Es una superficie casi horizontal, van dejando al mismo nivel. Miren, recuerdan que les pusimos estiércol de ganado, pusimos más o menos en esas formas, de hecho terones, era toda la cama, pero miren cómo van dejando. Eso es cuando se están alimentando bien, cuando están trabajando bien. Observemos el tamaño de las lombrices. Miren en las frutas como están en el cartón. Esta es una buena señal que las lombrices se están reproduciendo y están
muy bien alimentado. Quería indicarles cuál es la forma en la que yo coloco el agua. Como verán, le pongo en una regadera y simplemente voy esparciendo a todo lo largo de la cama. Esta agua es agua de lluvia que recojo. Eso sería todo por el día de hoy. Continuaremos con la reactivación de nuestra cama de lombriz, de nuestras lombrices rojas californianas. Espero les guste el video. Si es de su agrado, por favor dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Buenos días con todos. Hemos vuelto a nuestra cama. Han pasado exactamente 21 días desde la última vez que colocamos el alimento a nuestras lombrices. En todo este tiempo estuvimos regresando cada 4 o 5 días a colocar agua en nuestra cama para que se mantenga la humedad. Adicional, hace unos 5 días cortamos el césped de un jardín que tenemos por aquí cerca y aprovechando eso coloqué una capa aproximadamente de unos 5 a 7 centímetros. Les pondré unas fotos del día que coloqué el césped. Al momento se encuentra así. Si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de colocar el césped como alimento para las lombrices, la pueden hacer en la caja de comentarios, que yo los responderé muy gustoso. Procederemos a colocar el alimento para nuestras lombrices nuevamente. Ya les indicaré cómo queda al final. Voy a colocar estos cartones donde van los huevos. Los voy a pedacear porque eso también con el tiempo se descompone y se comen las lombrices. Hemos terminado de pedacear los cartones de los huevos. Así quedó. Lo hemos puesto a todo lo largo de nuestra cama. Encima de esto vamos a colocar el alimento. Bueno, hemos terminado de alimentar a nuestras lombrices. Hemos colocado todo lo que trajimos del mercado. Y luego colocamos una capa de estiércol de ganado, como pueden observar. También ya lo mojamos. Podrán recordar, la primera capa estaba del césped que cortamos. Luego pusimos el cartón de los huevos. Al final colocamos el alimento que trajimos del mercado y una capa fina de estiércol de ganado. Tenemos que tener precaución de no colocar demasiado alimento, ya que eso podría generar un exceso de temperatura. Al subirse la temperatura de nuestra cama, como recordarán, las lombrices requieren una temperatura promedio de entre 15 a 25 grados. El ideal sería 20 grados, pero si se coloca demasiado alimento, eso podría subirse a 30 a 35 grados en lo que es la parte superficial. Y recuerden observar los otros videos que tengo acerca de cómo construir una cama de lombriz, cómo cosechar las lombrices, cómo trasladar las lombrices a una nueva cama. Pasen a mirarlo. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Para hacerles un resumen, hasta el día de hoy aproximadamente han pasado 30 días desde que empezamos con la reactivación de la cama. En todo este tiempo hemos alimentado 2 veces a nuestras lombrices. La primera vez, recordarán, fue el día que iniciamos, el día 1. Luego pasaron 21 días y colocamos nuevamente alimento. Y este es el resultado a un mes de nuestra reactivación. Como pueden observar, vamos creciendo poco a poco. Recordarán que el estimado para llenarlo sería unos 3 meses, 3 o 4 meses. Al momento vamos un mes, pero vamos por buen camino. Ahí está, miren cómo va quedando la superficie. Así que amigos, les recomiendo mirar los otros videos donde está todo el proceso hasta llenar esta cama. De igual manera hay otros videos haciendo referencia a la construcción de una nueva cama que está ahí precisamente, todavía no empezamos. También hay otros videos acerca de cómo recolectar las lombrices en una cama que tenemos al aire libre. Igual a este tiempo lo estamos recolectando. Y por supuesto, si el video es de su agrado, no olviden dejar su like, suscribirse al canal. Eso sería todo por el día de hoy.
Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.